Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Arqueología y Espacios Sagrados. En esta ocasión, nuestro segundo invitado especial es el arqueólogo Antonio Marín Calvo. Él es arqueólogo egresado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el año 2015 trabaja en el proyecto Templo Mayor y dentro de estas temporadas de trabajo, realiza principalmente los registros de dibujo digital, que son una parte, ¿no?, muy importante de los trabajos arqueológicos, de las excavaciones. Sus temas de investigación son la religión náhuatl y los temas sobre iconografía. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha escrito algunos artículos científicos. Bienvenido, arqueólogo. Buenas noches a todos y antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Algo que me lleva mucho la atención de tu currículum es la parte del dibujo digital, ¿no? Sabiendo que las ofrendas de Templo Mayor pues constan de muchísimos objetos. Y en este caso, en el Templo Mayor, es muy preciso y tratamos de aplicar tecnologías nuevas para llevar un control demasiado estricto de cada elemento. Estamos complementándolo con estas tecnologías que nos ayudan a ver de una manera distinta o comprender mejor los contextos arqueológicos, ¿no? Entonces, el trabajo diario que hacemos aquí en campo, sí es algo muy, muy, muy padre, ¿no? La verdad es que hacer dibujos arqueológicos con bastante precisión es lo más importante, ¿no? Dentro del trabajo que realizamos, porque pues de ello depende mucho también esa información que se va obteniendo en las excavaciones arqueológicas. Entonces tienen que ser muy, muy precisos, ¿no? Porque si no lo haces de esa manera, pues entonces se va perdiendo esa información. Justo en el momento en el que tú excavas, esa primera vez que haces una excavación de algo, lo tienes que hacer muy bien. Entonces, bueno, pues ahora sí ya te doy la palabra y bueno, te escuchamos. Pues muchas gracias. Y ahorita lo que comentaba la colega Stephanie, pues sí, en este caso hablaremos un poquito y de manera breve porque es un tema muy amplio y diferentes técnicas, pero nos centraremos en particular en esta técnica o procesos de registro básicos y fundamentales en el quehacer arqueológico. Como ya bien mencionó, ¿no? Nos referimos tanto a la excavación como al registro de los materiales que nosotros nos vamos hallando durante el proceso de excavación. En esta ocasión hablaremos de los procedimientos que utilizamos en el proyecto de Templo Mayor, que debo mencionar que no es el único, o quizá se ocupa en muchos proyectos a nivel nacional e internacional, con igual sus variantes y matices, pero en esta ocasión hablaremos de los que nosotros ocupamos acá, que tampoco es quizá ni el mejor ni el más completo, porque hay nuevas tecnologías que se ocupan tanto en México y en otros países, porque hay proyectos que tienen un mejor financiamiento, ¿no? Tenemos participaciones y colaboraciones con otros institutos y eso beneficia al registro, ¿no? Hay en ocasiones que el registro es muy básico y nos limitamos a ciertos aspectos, pero hablaremos un poquito desde nuestra trinchera acá en el centro de la Ciudad de México. El dibujo básico que se ha implementado en Templo Mayor desde el principio o en el momento en que se fundó fue los dibujos y registros alzados, como le quieran llamar, en plantas y secciones, ¿no? En cortes. Y obviamente los diferentes contextos por las ubicaciones que se tienen respecto al Templo Mayor hace difícil o fácil el trabajo, por lo que recurrimos a diferentes técnicas para fijar hilos, ver dibujos, bueno, ver los materiales de forma cenital, que es fundamental para, en este caso, el Templo Mayor, entender esta asociación de materiales, ¿no? Y aquí lo que ustedes están viendo es parte de ese registro que se hacía en la primera temporada de excavación. Registros de ofrendas de forma cenital, que es como el dibujo que tienen al centro a la izquierda, y los hilos, ¿no? Que también es parte para entender la ubicación y cómo nosotros vamos guiándonos en primera para realizar el dibujo y en segundo para ubicar los materiales. Obviamente no, el registro no se limita solamente a los depósitos rituales, o sea, ofrendas, sino también a las diferentes, digamos, componentes de una cultura, ¿no? En este caso también tenemos la arquitectura, que es fundamental. También hacemos dibujos a mano, aunque se ocupan técnicas ya más específicas para alzados tridimensionales y de volumen de los distintos contextos. Lo que ustedes ven
en la imagen, a su izquierda, es un alzado de los templos que se encuentran debajo de la catedral y abajo es el mismo dibujo o la interpretación, pero en forma cenital, ¿no? Entonces vemos en color oscuro las estructuras eh, piramidales prehispánicas y los contornos blancos son los cimientos de la catedral y del sagrario metropolitano. En tanto que a la derecha son cortes de secciones de excavaciones que se llevaron en la Casa de las Águilas, ahí en el Templo Mayor. Estos son algunos elementos que ocupamos para el registro, obviamente básico, que son fotos cenitales y a veces también recurrimos a fotografías oblicuas y de detalle, porque, repito, la asociación contextual de todos estos elementos es muy particular y precisa porque nos ayuda a entender de mejor manera los diferentes capas o formas en que los sacerdotes mexicas fueron colocando los dones que se iban a ofrendar. Esto es lo que les comentaba. Ocupamos diferentes técnicas y tecnologías. Tenemos alzados en AutoCAD, que es el de la izquierda, y alzados ya más complejos y, digamos, de mayor capacidad para entender y ver plasmado lo que estamos viendo ante los ojos serían los levantamientos con LiDAR, ¿no? Ya que es de las últimas tecnologías que se están implementando en diferentes partes del mundo para el registro arqueológico. Ya nos enfocaremos ahorita particularmente en diferentes depósitos. Solamente ahorita lo que están viendo ustedes, digamos, en su pantalla, es la secuencia de cómo hacemos los diferentes registros. Nuestra intervención o nuestro trabajo de los dibujos se inicia desde que empezamos o delimitamos nuestra área que va a ser intervenida. Ya una vez que tenemos localizada cuál va a ser el área de excavación, comenzamos con el registro en el dibujo de todo el material presente que delimita nuestra operación. Y secuentemente o subsecuentemente vamos a ir dibujando, tomando como base ese primer dibujo las diferentes capas de los materiales que nosotros vamos recolectando y hallando durante la excavación de un mismo depósito, ¿no? Y esta imagen ejemplifica muy bien este trabajo porque tenemos toda la secuencia en planta que en la parte superior de la ofrenda H, en tanto que en la parte inferior izquierda tenemos el corte en sección, ¿no? Los dibujos en sección que también nos permiten entender cómo estaban distribuidos estos materiales dentro de la ofrenda. Y por supuesto tenemos no solamente el dibujo, digamos, en una pequeña escala que solamente es nuestro área de excavación, sino también tenemos que ubicar espacialmente este depósito y es cuando recurrimos a cortes más grandes que abarquen justamente las diferentes etapas constructivas que tiene el Huayteocalli para ubicar temporal primero las ofrendas y después espacialmente, porque eso también influye mucho en la interpretación de estos depósitos. Entender en su totalidad el contexto es fundamental y en esta parte el dibujo es clave, ¿no? Y actualmente ya estamos ocupando también otras tecnologías como es el Blender para la digitalización de los objetos, ¿no? Primero también hacemos dibujos, que es parte también del registro, luego son fotografías y ya las unimos en programas muy específicos donde ya tenemos el objeto digitalizado y podemos manipularlo y eso también es fundamental porque no queremos maltratar en demasía los objetos y esto nos permite tener una visión total de los implementos prehispánicos y no manipularlos para su conservación. Por eso es fundamental tener un registro detallado de cada uno de los elementos. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Por niveles que hacemos en Templo Mayor, sobre todo por la cantidad de materiales, como ya había comentado Stephanie, es demasiado por lo que nosotros a veces no utilizamos procesos de excavación por niveles métricos ni por asociación cultural, sino solamente lo que estamos viendo, vamos liberando, digamos, todos los rellenos de sedimento limpiando y liberando, perdón, y una vez que tenemos libre una capa, se hace fotografía cenital, el dibujo, y se vuelve bueno, se exhuman los materiales y se continúa con la excavación. Y posteriormente se hace la reconstrucción digital o las interpretaciones de cómo estos depósitos se viven posiblemente en su momento de inhumación. Es fundamental durante la excavación tener
bien definidos cuáles son nuestras áreas de excavación, como ya he comentado, y en este caso la división por cuadrantes o secciones es muy fundamental porque nos permite ubicar espacialmente los objetos y exhumarlos, ¿no? Porque toda esta información la vaciamos en bases de datos y en etiquetas que nos permiten, digamos, ir siguiendo durante todo el proceso de excavación hasta el proceso de intervención por restauradores y el embalaje y su resguardo final, cada uno de los objetos sin tener, digamos, alguna pérdida de los materiales. Y en caso de que este suceda, recurrimos obviamente a nuestros dibujos y fotografías. En el Templo Mayor, existen diferentes tipos de ofrendas, por lo que cada una requiere, aunque se pueden ocupar los mismos procesos de registro y excavación, eh, dependiendo de cada forma o tipo de contexto que nos encontremos, esto dificulta o facilita su intervención. Estos son, digamos, los tipos más clásicos en Templo Mayor, que son las ofrendas en cajas de sillares de tezontle. Tenemos, con el caso de la ofrenda 186, que es una de las más recientes y de las cuales hablaremos más adelante. Están depositadas en cofres de piedra en dos piezas. Tenemos también las ofrendas de relleno, que es en el caso de la ofrenda 128, y el que ya había comentado en las cajas de sillares, tenemos la ofrenda 176, que son, digamos, un nuevo tipo que salió porque no se habían tenido registros digamos, desde que se fundó el proyecto de este tipo de ofrendas, ¿no? De forma circular, es prácticamente la única que se ha recuperado de este tipo del Templo Mayor. Ejemplificando, digamos, de manera general el trabajo que hacemos en el proyecto, tenemos, obviamente recurrimos a flexómetros, niveles de hilo y todo para topografiar todos los niveles, porque en algún momento cuando se exhuman y tenemos que entrar digamos, al proceso de análisis, tenemos que ver cuál era la ubicación, digamos, espacial y digamos, la profundidad, la Z que tenían respecto a los demás materiales. Por eso es fundamental ir apuntando y localizando cada uno de estos elementos, como ya mencionaba, en nuestra propia libreta de campo, en etiquetas, en todos los recursos que nosotros podamos tener a la mano para vaciar la información, es que los hacemos, ¿no? Y este es un proceso básico, ¿no? En toda, digamos, en toda excavación, que es primero la excavación, sigue la limpieza, obviamente el levantamiento y el registro. A veces todos estos, digamos, etapas o fases se pueden llevar simultáneamente dependiendo del contexto. Por fortuna, en el Templo Mayor tenemos la dicha que tenemos tiempo de llevar pausado todo este proceso, y es que el trabajo se ha hecho muy, muy, muy metodológico y muy preciso, ¿no? Que si lo vemos en retrospectiva, cuando en 1910 Leopoldo Batres excavaba una ofrenda en una hora prácticamente en Templo Mayor, actualmente nuestros trabajos de excavación, por lo minucioso que es, nos hemos tardado hasta 2 años. Y ahorita la ofrenda 178 es la que ha roto el récord, que lleva 3 años y medio más o menos, pero porque el depósito es muy grande y los materiales son muy abundantes, entonces cada uno lleva todo, todo, digamos, un proceso muy, muy delicado. Y lo que hacemos ya estando en campo o ante un depósito ritual es primero que no tenemos que alterar los materiales, ¿no? Eso es fundamental en arqueología porque esto involucra procesos de interpretación, ya que si tú mueves un objeto, pierdes la asociación directa, y más en estos casos que llevan una secuencia litúrgica muy específica por los sacerdotes. Si nosotros no nos percatamos de cuál era su posición original y lo desplazamos por un error, un accidente o intencionalmente, hasta esto puede ser, perdemos ciertos datos que no nos permiten al último amarrar ideas o entender, ¿no? Por eso es fundamental, como ya mencionaba Stephanie, el registro en el momento de que nos estamos excavando, y debe ser muy, muy, muy preciso, ya que si los llegamos a mover, pues tenemos fotografías, dibujos y podemos encontrar rápidamente su ubicación original. Y obviamente todo esto depende del contexto ante los materiales que nos encontramos. En el caso de la fotografía inferior, vemos, por ejemplo, corales red que son demasiado frágiles y pues no podemos utilizar material pesado o muy
digamos, de metal porque puede fracturar estos elementos, ¿no? También tenemos madera y en el caso de la imagen de la derecha tenemos huesos y también tenemos acompañando objetos de oro, ¿no? Que estos también se pueden ver alterados por el roce con otros metales, madera, entonces tenemos que utilizar materiales muy precisos para cada uno de estos elementos. Y sobre todo la toma de muestras, porque esto, aunque quizá en el dibujo arqueológico, en el registro, digamos, gráfico de las ofrendas, no queda tan explícito, el almacenar todas estas muestras de sedimento nos ayuda también para la comprensión y ubicar espacialmente de dónde se están tomando, porque esto nos puede inferir cierta deposición de algunos materiales orgánicos, como alimentos, flores que se degradaron y dejaron huella química en estas áreas, ¿no? Es lo que se ha también trabajado en Templo Mayor por parte de la arqueóloga Laura Ortiz. Y pues también es fundamental en todo el proceso de excavación, no solamente en Templo Mayor, la participación de un equipo de restauración, ¿no? y conservación, ya que esto permite tener los elementos arqueológicos en las mejores condiciones para que nosotros podamos acercarnos a su registro, ¿no? Pues prácticamente desde el que se fundó el proyecto Templo Mayor, esta unión entre arqueólogos y conservadores y restauradores ha dado demasiados frutos porque se han recuperado cantidad de elementos que a simple vista, digamos, nosotros como arqueólogos que no tenemos el ojo entrenado o no sabemos cómo enfrentarnos a ciertos materiales, es cuando nuestro equipo entra y nos asesora para poder trabajar, o ellas mismas son las que se encargan de un proceso de excavación y de limpieza, ¿no? Si el material así lo requiere. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Tomamos nuestra también una batería de muestras que se analizan particularmente en este caso la arqueóloga Laura Ortiz en los laboratorios de la UNAM, ¿no? Para obtener información. También la fortuna de trabajar en Templo Mayor es que contamos con tres especialistas como la bióloga Belém Zúñiga, que también es fundamental porque tenemos en su mayoría en los depósitos rituales en Templo Mayor lo que abunda son el material malacológico y gracias a la intervención de ellas y la identificación de los diferentes elementos marinos que recuperamos, nos ayuda también a amarrar más ideas por la selección en específica de unas especies o la conservación, de dónde la están trayendo, ¿no? Entonces es fundamental también contar con especialistas en diferentes campos, ¿no? Porque recordemos que la arqueología por sí sola no da frutos, sino se enriquece mucho mejor si se complementa con otras ciencias. Ya particularmente en el registro, como ya les comentaba, lo fundamental es fotografías y dibujos. Ya comentaba que utilizamos como herramientas retículas para obviamente ubicar las ubicación X, Y y Z, pero también ocupamos a partir de una cota de nivel que ya se tiene establecida y que se renueva cada año por los propios hundimientos que tenemos al centro de la ciudad, con estaciones totales ya muy finas, tenemos o se calibran, digamos, la profundidad a la que nosotros tomamos la profundidad de todos nuestros objetos en las distintas ofrendas. Y obviamente lo que les comentaba, todos estos, digamos, gráficos que obtenemos, los rotulamos con, obviamente, la información del proyecto, la fecha, quiénes son los participantes, escala, eh, digamos, también la ubicación, qué es lo que está registrando, porque eso también tenemos un área especial donde se almacenan todos estos gráficos por si alguien quiere consultarlos, digamos, un investigador, un arqueólogo requiere de eso para nosotros mismos que necesitamos hacer los informes de excavación. Tenemos eh, todos estos elementos para ubicar más rápido los materiales, ¿no? Y en este caso de levantamiento y de registro, utilizamos, ya les había mencionado, dibujos, fotografías y la última etapa que sería cuando pasan al laboratorio, que es el dibujo digital. Y también toda la información que proviene de los contextos arqueológicos lo vaciamos en bases de datos que en el caso del Templo Mayor utilizamos FileMaker porque es una plataforma que te permite
administrar, organizar toda la información de una manera muy fácil y manejarla, ¿no? Entonces, esto también es fundamental, tener una base de datos para ir almacenando la gran cantidad, es que es demasiado lo que sale, entonces tenemos que ser también muy precisos con cada dato que nosotros anotamos, ¿no? Tenemos la arqueóloga del proyecto, que es la arqueóloga Mirza Islas, que se especializa también en el registro arqueológico, pero solamente de fotografía. Con ella, ya que lleva también muchos años de experiencia, hemos acumulado un conocimiento y hemos perfeccionado técnicas para llevar un registro lo más cenital posible. Con ella, aunque a veces discutimos de cómo sería la mejor opción, y que si el norte está muy bien ubicado, la retícula está bien, porque esto cuando hacíamos la información o se pasa al dibujo digital, es fundamental que todos estén a una misma escala ubicados, porque si no, no nos sirve, o sí nos sirve, pero nos retrasa un poquito el trabajo en laboratorio, ¿no? Y como ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha, tenemos o recurrimos al equipo del proyecto Templo Mayor para armar diferentes andamios tubulares o de madera, donde la cámara siempre esté ubicada en una misma posición, porque eso va a permitir que durante todo el proceso de excavación la fotografía se ubique en la misma altura y esté enfocada en el mismo proceso, ¿no? Entonces esto es fundamental para el registro digital. Obviamente se toman con el pizarrón, que es básico de toda excavación, donde se anotan los datos del proyecto que ya les comentaba hace un momento, ¿no? Que también van en el etiquetado de cada uno de los elementos. En este caso, antes en Templo Mayor o en temporadas previas, lo que se hacía, que ya les comenté, era el dibujo de todas las ofrendas, ¿no? Que es en el caso de la ofrenda H que ejemplificamos a primero, donde cada objeto se dibujaba a escala, dependiendo del tamaño del arqueólogo y del dibujante, y se le asignaba obviamente un número para su ubicación visual por el proceso que a veces suele ser muy tardado estar dibujando o que a veces no se nos da estar dibujando a mano alzada, lo que se fue planteando durante el avance del proyecto Templo Mayor fue la digitalización de las ofrendas con estas fotografías que les digo, imprimirlas a escala uno a uno o dependiendo de la escala y posteriormente se les coloca un mylar donde en vez de dibujar nada más, bueno, calcamos los elementos se diferencian principalmente de materiales orgánicos y artefactos por colores y se les añade su número, ¿no? Que los identifica y se pone otra capa donde se coloca o se registra la profundidad. Este proceso, esta técnica nos ha ayudado mucho porque aceleró demasiado los trabajos y nos permite también ubicarlos fácilmente en el laboratorio, ¿no? Si estás buscando material orgánico, solamente visualmente en esta capa plástica visualizas el color rojo y si buscas un artefacto y rápidamente los ubicas por un color azul. Entonces esto nos ha permitido desarrollar digamos, avanzar muy rápido en nuestro registro. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Los diferentes procesos de excavación requieren diferentes procesos de intervenciones y que se complementan muy bien aquí en el Templo Mayor porque ha dado demasiados frutos, porque hemos recuperado un sinfín de materiales arqueológicos en buen estado y otros en mal estado, pero digamos, el dato arqueológico es lo que nos está importando. En el caso central es un cartílago de pez sierra que son demasiado delicados al momento de excavarlos, porque al ser cartílago se desmorona muy fácilmente. Entonces es cuando estas especialistas entran y nos sugieren técnicas para poder exhumarlos. Al igual que la madera, ¿no? Tenemos que tener condiciones de humedad y temperatura muy precisas y ellas son las encargadas de monitorearlas constantemente para que estos una vez que, bueno, desde que están en la excavación y en laboratorio siempre estén en las mejores condiciones. Esto es un ejemplo de lo que les comentaba del registro de las bases de datos, donde se insertan ubicación, qué se trata, formas, pesos, medidas, fecha, quién excavó y un apartado para la fotografía del objeto, lo que les decía, para ubicarlos más rápido y posterior a ello también, digamos,
el marcado de cada uno de estos objetos se ve reflejado desde el registro o en el momento en que uno lo excava, ¿no? Porque le está asignando cierto número a cierto objeto y es por eso fundamental que tanto el registro y el dibujo se anoten cada uno de estos datos porque en la etapa última, ¿no? Que es marcado y embalaje, permite al compañero o al encargado llevar a buen puerto todo este trabajo sin que haya una revoltura de material o que se extravíen otros, ¿no? En este caso, bueno, ya les comenté la fotografía, pero ella es Mirza Islas, la arqueóloga del Templo Mayor, que se dedica a esto y esto es parte del trabajo que ella ha realizado, ¿no? Como parte de los gráficos o registros en Templo Mayor. Estoy yendo un poco rápido porque tenemos poco tiempo y es bastante la información, ¿no? Y esto es, pero no quisiera dejar de lado todo el proceso que llevamos a cabo en el Templo Mayor. Y digamos, por último, después de que es la excavación, intervención en el laboratorio por parte del equipo de conservación, también, digamos, el fin último de la cadena es el embalaje, ¿no? La conservación de todos estos materiales que tenemos en la excavación, cómo es que se almacenan y resguardan en la bodega de bienes culturales del Templo Mayor. Y estos son algunos de los ejemplos de cómo es el trabajo de embalaje que realizamos aquí en Templo, ¿no? Y obviamente lo que les comentaba, en las etiquetas llevan los mismos datos que el dibujo y las fotografías, porque al final de cuentas es la misma unidad de excavación. Y lo que les comentaba al principio, que aquí es, el trabajo es tan preciso y se individualiza mucho cada elemento que aquí se simplifica muy bien, ¿no? En este caso estamos viendo un depósito demasiado complejo, ya que hay un sinfín de materiales óseos que a veces es muy difícil dibujarlos, ¿no? O sea, no es difícil, sino muy complejo por la cantidad que hay y sería bastante engorroso estar dibujando uno y otro y si hay un error, pues es difícil modificarlo en físico. En cambio, tenemos, gracias al AutoCAD, esta facilidad de poder registrar cada elemento y esto nos permite también trabajar, identificar ciertos grupos o la distribución de estos materiales dentro de un mismo depósito, que es lo que estamos marcando en esta ofrenda, ¿no? Primero dividirlos por secciones anatómicas, luego por especie, luego por profundidad, en qué capas se están localizando. Por eso es fundamental el registro arqueológico y lo que comentabas, ¿no? Que la práctica arqueológica, que una vez que tú excavas, destruyes el contexto y no hay forma de que se vuelva a hacer. Entonces es la única ocasión en que nosotros nos enfrentamos a estos contextos y por eso debe ser tan preciso y minucioso todo este trabajo. Y estos son otros resultados de cómo lo hemos hecho en Templo Mayor, ¿no? Y no solamente yo, sino otros investigadores como Israel Elizalde, Ángel González, que se han dedicado a la digitalización de estas ofrendas. Y obviamente las facilidades que otorga, digamos, los softwares como AutoCAD es que te ayuda a dividir por capas y a implementar y a superponer diferentes materiales y diferenciarlos por colores, ¿no? Y entonces aquí es cuando tú te ves eh, asombrado porque es tan demasiada la información que a simple vista uno está excavando no logra verlo, ¿no? A veces sí es posible, otras no, pero esto sin dudas te saca, digamos, de apuros porque te da demasiada información. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Ejemplificando un depósito ritual, cómo se va digitalizando por capas y asignándole a cada elemento, ya sea orgánico o artefacto, un color, que esto difiere, digamos, del registro en campo, que nada más eran rojo y azul. En este caso ya a cada especie o artefacto se le da un color específico y se trata de seguir esa misma metodología para todas las ofrendas. Y así un investigador, nosotros queremos especializarnos, por decir en este caso, en cocodrilos, metemos en la base de datos qué ofrendas tenemos cocodrilos y por colores en clave también ya te va asignando cuáles son las ofrendas en las que estás recuperando. Entonces, esta es una de las facilidades que nos otorga el AutoCAD. Y para recapitular rápidamente, en este caso de, digamos, todo el proceso de excavación y registro, primero tenemos la excavación, obviamente que es fundamental, la limpieza por parte de nosotros y del equipo de restauración, tenemos el registro, fotografía, dibujos y planos y bases de datos,
seguido de extracción, asesorado obviamente por el equipo de restauración y embalaje. Después de ello, es la siguiente fase sería el pesado en laboratorio, que es marcado, medido y otros, digamos, etapas que nos permiten precisar cada uno de estos objetos y después se vuelve a hacer una fotografía, pero ya una vez que el objeto está, digamos, limpio, ¿no? Para ser expuesto o para su embalaje definitivo, si es el caso de los objetos no recuperados. Y eso ya una vez que tenemos todas estas fases complementadas o terminadas, nos ayuda para llegar ahora sí a la interpretación y al análisis, ¿no? Que es también fundamental y todas estas fases nos ayudan a entender por dónde es que han pasado nuestros objetos y dónde es donde podemos obtener la información que requerimos, ¿no? Si en base de datos, en fotografías, si en limpieza se recuperaron objetos o se perdieron, si durante el marcado o pesado ahí hubo también un desfase, no sé. Entonces, todos estas, digamos, secuencias nos ayuda a, a tener más precisos y, digamos, centrados nuestros materiales. Les voy a hablar de dos ejemplos rápidos que nos ha tocado excavar, digamos, a mí en particular y a mi compañera la doctora Alejandra Aguirre, que son dos depósitos, primero la ofrenda 179 y posterior la ofrenda 186, que es digamos, el año pasado fue cuando culminamos con esta excavación. En la imagen que ustedes ven al centro es la ubicación que tenemos, las dos prácticamente en un mismo eje, aunque corresponden a etapas constructivas diferentes, por lo que están, digamos, la de la derecha, que es la de figuritas antropomorfas, es de la cuarta etapa constructiva, y la que está del lado izquierdo es de la sexta etapa constructiva. O sea, si hay distintos, digamos, temporalmente hay un desfase entre ambas, ¿no? Si son distintas y se ve en los materiales depositados. Esta es la ofrenda 179. Vemos materiales que corresponden a un mismo materia prima, ¿no? Tenemos material, por decir, resinas de copal, material marino, camas de cuchillos, arenas y los elementos óseos, ¿no? Entonces, sí es ya cuando uno lo ve al final, ya es muy claro o ver estas diferentes capas, aunque no son las únicas. Luego hay subcapas que a veces no es tan fácil de apreciarlas visualmente y se requieren ahora sí el dibujo arqueológico. Y esto es, digamos, ya después de que tenemos o pasa al laboratorio de dibujo, es cómo nosotros aglomeramos las diferentes capas de excavación y las agrupamos y las identificamos como un nivel ritual, que es, digamos, el fin último de nuestra interpretación, ¿no? Cómo es que los sacerdotes van depositando cada uno y por qué los están depositando así. En ellos, obviamente, tienen que ver muchas concepciones, sobre todo religiosas, que también se pueden estudiar estas ofrendas desde otras perspectivas como la política o la económica, ¿no? Ya que los elementos que estamos encontrando obviamente forman parte de una sociedad y tienen un porqué, ¿no? Y hay ¿cómo decirlo? Un móvil para obtener todos estos materiales, ¿no? Y que llegan a ser depositados en una misma caja de ofrenda con un simbolismo particular. En este caso, tenemos diferentes niveles de excavación y nosotros cómo los traducimos al final, ¿no? Por niveles culturales, dependiendo de o cómo nosotros vamos agrupando los objetos durante la excavación. Y en este caso, este es el quinto nivel de la ofrenda 179, donde es el más rico, ¿no? O el más importante porque lo consideramos por la presencia de estos dos aves, que si ustedes quieren profundizar un poquito más en este tema o leerlo un poquito, se publicó hace un año, si no mal recuerdo, o lo publicamos en Arqueología Mexicana, y ahí profundizamos un poquito más en estos textos, ¿no? En esta información, pero quería que ustedes la vieran para que, digamos, se dieran cuenta de la secuencia y cómo es que nosotros intervenimos en estos contextos. Tenemos dos aves, que hasta el momento no habíamos propuesto que se trataba de un ave rapaz, pero al parecer los datos biológicos están siendo afinados y parece ser que se trata de otra especie, todavía no podemos asegurar de cuál, pero
es importante, digamos, a nivel, o sea, el biológico es obviamente importante, pero lo que están tratando de representar los mexicas, obviamente, es otro nivel más complejo. Y en este caso, lo que nosotros nos percatamos es que la asociación que tenían los restos óseos con los artefactos están dando la presencia o están tratando de representar los mexiques a una deidad, este, muy precisa, ¿no? En este caso se trata de Huitzilopochtli, por todos los atavíos que se encontraron, digamos, manufacturados no solamente en metal, sino también en piedra verde y concha, ¿no? Que fueron modificados obviamente culturalmente, pero se unieron para dar, digamos, vestir de alguna manera a los pajaritos, ¿no? Y lo sabemos, obviamente, porque hicimos un trabajo de investigación, sobre todo en la iconografía, donde identificamos cada uno de los elementos que encontramos en la ofrenda y cómo es que se asocian con estas aves. Recordemos lo que les decía, que no solamente tenemos que entender la ubicación interna de la ofrenda, sino cómo se relaciona espacialmente, digamos, esta sintaxis con la arquitectura, que en este caso la ubicación 179 está en eje con, digamos, el eje de Huitzilopochtli. Entonces, no nos sorprendería que estas aves obviamente estén haciendo alusión a esta deidad. En tanto, el ave sur comparte prácticamente los mismos elementos, no solamente difiere por la presencia de un escudo o un chimali y que no tiene prácticamente digamos, el tocado de doble voluta el cetro tlachelone. Y obviamente también recurrimos a diferentes expresiones de arte mexica para entender si esta asociación de elementos es precisa para Huitzilopochtli, si las estamos encontrando tanto en códices como en escultura. Pues es que lo que les comentaba, tenemos que tener esta asociación, no solamente dentro del contexto, sino como los vemos fuera de ellos. Y por último, digamos, ya para cerrar la charla, es la Tepetlacali, ya les comentaba que fue la ofrenda que combinamos el año pasado y que es muy importante porque hay distintos tipos de estos Tepetlacali o cofres de piedra que depende de, digamos, dónde se estén ubicando y qué elementos los estén decorando. Se ha sugerido que están siendo utilizados para contener distintos objetos, ¿no? Tanto rituales como ligados a la política. En este caso, tenemos de la ofrenda 186, que los elementos que están siendo depositados, ustedes ven las notas que también fue un hallazgo importante. Eh, Todos los elementos que se han localizado en esta ofrenda están remitiendo al mundo acuático. Y esto lo sabemos porque de los materiales que recuperamos son esculturas de estilo mezcala que están teniendo decoraciones faciales con los atributos del dios Tlaloc, ¿no? Entonces, no, obviamente esta no es la única ofrenda que se ha localizado, hay otras que se han recuperado en el Templo Mayor y hay un mismo patrón de deposición. En este caso, obviamente no todas las ofrendas son iguales, pero sí tienen o comparten elementos, pero tienen matices diferentes que nos permite cambiar un poquito la interpretación o entender cosas que no aparecen en otras y complementarlas, ¿no? Y aquí lo que ustedes pueden apreciar, igual que en el caso de la ofrenda 179, son los diferentes niveles de excavación que estamos llevando a cabo. La fotografía y los dibujos, digamos, en AutoCAD de cómo era la posible posición de cada uno de estos materiales, aunque no estamos alterando, digamos, ningún dato, ¿no? Porque obviamente el contexto también se vio alterado no solamente por nosotros, ¿no? Que nosotros modificamos intencionalmente el contexto, sino por las mismas condiciones, tanto ambientales como, digamos, contextuales, porque se encuentra en una esquina muy particular del Templo Mayor y los diferentes movimientos, digamos, a través de sismos, construcciones, han hecho en este caso que la caja se quebrara y los materiales se movieran o perdieran su posición original. Entonces nosotros solamente nos limitamos a registrar lo que estamos viendo y estamos sugiriendo cómo es que se pudieron haber estado en algún momento.
Estos son algunos de los materiales recuperados, que son principalmente cuentas de piedra verde, y también abundan los materiales, lo que ya les decía, el material malacológico, ¿no? Conchas y caracoles. Aquí fueron dispuestos en diferentes capas para llenar, digamos, como están asociados a los dioses de la lluvia, obviamente el material marino y la piedra verde que están asociados a la fertilidad, pues no podían faltar en este depósito. Las piezas que recuperamos son de estilo mezcala, que es una cultura que se desarrolló en el centro norte del actual estado de Guerrero. Y esto, lo que les decía, nos permite el registro arqueológico entender cómo es que llegan los objetos a la capital Tenochca, ¿no? Y obviamente cómo están siendo modificados para representar a ciertos personajes. Entonces, lo que les decía, no solamente el registro arqueológico nos permite entender, digamos, físicamente lo que estamos viendo, sino a partir de ello podemos empezar a hacer asociaciones y desarrollar un poquito más la idea, ¿no? Extrapolar los datos y ver qué más nos puede brindar la ofrenda fuera de solamente del depósito, ¿no? Sino cómo es que toda esta logística mexica de obtener objetos es que llegan a las ofrendas. Y esa es parte de la interpretación, digamos, que nosotros realizamos, digamos, en la entrega de los informes. Y obviamente también esta ofrenda pasó por el proceso de digitalización en AutoCAD y estamos preparando otras ponencias y redactando unos artículos donde expondremos de manera más clara y detallada cada uno de estos objetos. Entonces, esto es, digamos, lo que hemos recuperado hasta el momento y las implicaciones simbólicas de estos objetos que ya han sido trabajadas en otras ocasiones por diferentes investigadores como Seller, Celia Nuttall y también Leonardo López Luján, donde se consideran a los tepetlacalis como objetos para contener objetos, digamos, son recipientes que contienen objetos de gran valor, dígase mantas, cuentas de piedra verde, obviamente joyas, pero también se hacía esta, digamos, comparación simbólica en ocasiones con el vientre de la madre, ¿no? Que también tiene o resguarda algo que es muy valioso en los bebés y en ocasiones también se asocia con estos elementos y los encontramos representados iconográficamente en varios códices les comentaba, ¿no? De las costas finas o de gran valor que la gente en época mexica podía tener. Aquí queda ilustrado, ¿no? Como un personaje, un ladrón, está abriendo bueno, esta no es un tepetlacali porque es un cesto de, de hoja, de palma, pero digamos está obteniendo o sacando estos bienes de lujo, ¿no? Entonces, está ahí en la glosa le pusieron que era un ladrón, ¿no? Porque está obteniendo las cosas más preciadas. Y pues por el momento sería todo y espero que les haya agradado y pues estoy abierto a cualquier comentario y pregunta que quieran hacer. Muy bien, Antonio. Una de mis líneas de investigación es precisamente el análisis de la imagen también. De hecho, propuse un modelo teórico que tengo publicado desde el materialismo histórico. Y cuando yo empecé a analizar imagen, allá por el año 2007, como estudiante de licenciatura, pues el método que nos había enseñado era mano alzada, ¿no? Así que vas viendo, vas midiendo y acá y todo. Pero con el paso del tiempo dije, bueno, el dibujo sí se parece mucho, pero no es idéntico al objeto, ¿no? No, exacto. Entonces, esto de utilizar las calcas, en algún momento dije, bueno, creo que es más fácil tomar una buena fotografía, pasarle al banner encima, digitalizar e ir observando, ¿no? Y realmente es súper práctico, es un método que vaya, ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo y que da más precisión, ¿no? Eso es bastante importante. Y otra cosa que me sorprende es la cantidad de ofrendas que salen, ¿no? Cada 2, 3 meses, que encontraron ofrenda, ofrenda y Así, ofrenda y ofrenda. Y yo digo, caray, ¿cómo sí le que hacen? hay, sí que hay bastantes cosas ahí que van saliendo con el tiempo. Y algo que también es batalloso, veía ahorita los espacios, las muy pequeñas, muy estrechas. Entonces me imagino también que el trabajo, especialmente con lo del dibujo, debe ser sumamente incómodo
estar en espacios tan pequeños ahí dibujando, ¿no? Por otra parte, también en relación a los tiempos, jamás pensé que hasta 3 años de duración hubiera en un proceso de excavación. Dios bendito, es muchísimo tiempo, ¿no? Y todos los cuidados que requiere. Me acuerdo que también como estudiante en alguna práctica de campo fuimos de excavación. Y pues ya sabes, en práctica de campo como estudiante vas un mes, mes y medio, y recuerdo perfectamente que estábamos excavando, pero había unidades habitacionales modernas cercanas. Y al otro día llegamos y los pozos de excavación se habían convertido en el campamento de chamacos, ¿no? Entonces todos los perfiles derrumbados, plásticos ahí asimilando casas y todo un desorden ahí que pues obviamente te altera toda la información de los contextos, ¿no? Yo tengo pues una inquietud, ¿no? O sea, siempre me ha parecido muy llamativo el por qué en Templo Mayor siempre tienen este tipo de depósitos. O sea, este tipo de depósitos con tantos objetos hay en otros lugares, a lo mejor contemporáneos, a lo mejor trabajos que quizás se excavaron parcialmente en algún momento, pero ¿por qué Templo Mayor tiene justo ese tipo de depósitos? Sí, hay trabajos donde se han abordado este tema sobre los depósitos rituales, principalmente, digamos, el que se me viene a la mente es uno de investigador que se llama Debra Nagao, donde ella hace una recapitulación de las ofrendas, ¿no? Y ella, digamos, se percata de que desde el preclásico hay estos tipos de ofrendas y ya se están depositando materiales muy difíciles de adquirir y están siendo, digamos, colocados con fines muy específicos. Si no mal recuerdo, desde los Olmecas ella ya empieza o registra, más bien, encuentra ahí en el dato arqueológico que ya está esta secuencia y lo va pasando, digamos, analizando por diferentes periodos de Mesoamérica, obviamente de preclásico, clásico y finaliza obviamente con los mexicas, y se da cuenta de que ella lo define como una, digamos, una secuencia muy tradicional mesoamericana, donde el, digamos, tener objetos y ofrendarlos a los dioses y asociarlos a estructuras piramidales es fundamental en Mesoamérica, ¿no? Porque casi todos los depósitos se están encontrando en centros, digamos, de alto valor, tanto para la política y la religión. En este caso, del Templo Mayor abundan. Y yo creo que en el caso mexica tenemos esta riqueza de objetos primera, quizá por la forma en que se adquiere, ¿no? De que, y se han, digamos, hecho diferentes publicaciones y trabajo y discutido acerca de la obtención de los objetos, ¿no? Que si es por tributo, que si es por guerra, que si es por saqueo, ¿no? Pero llama la atención que tenemos, por decir, lo que les comentaba, ¿no? Aunque estas dos ofrendas que les comenté son de diferentes periodos, la riqueza de objetos que tienen en el caso de la 186, que es más, bueno, que es anterior o de la etapa 4, ya tenemos objetos o material marino que viene de ambas costas. Entonces, eso te está hablando de la logística que tiene, y la expansión que tiene el Imperio Mexica a través, otra vez, de redes comerciales, guerra y tributo, y cómo están acaparando un sinfín de objetos y los están dejando ahí, ¿no? En el caso preciso de los mezcala, que obviamente no es una cultura contemporánea, los mexicas están yendo a obtener estos objetos a otras regiones y las están, digamos, trayendo como bienes de lujo, ¿no? Porque era muy raro tener esos objetos, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Teotihuacán, y hay evidencia cómo van los mexicas, excavan como arqueólogos, ¿no? Se puede decir, saquean objetos, se los llevan a su templo y los consagran, ¿no? Y les dan un valor o digamos, les elevan el valor de alguna manera. Entonces yo creo que por eso toda esta riqueza y que tiene un trasfondo particularmente simbólico y religioso, ¿no? O sea, a veces también lo que nos hemos o se ha propuesto es que por qué tenemos objetos, eh, digamos, si ellos están representando conchas, ¿no? ¿Por qué tienes conchas, pero en piedra, ¿no? Sí, ¿por qué no depositas
si te estás adquiriendo material marino, ¿por qué no depositas y por qué tienes que hacerlo en piedra, ¿no? O por qué tienes una serpiente y por qué no depositas serpientes y las haces en oro, las haces en madera, las haces en piedra. Entonces, ¿por qué los mexicas están obteniendo, si tienen la capacidad de obtener estos recursos, por qué tienen esa manía de replicarlos en otras materias primas y enriquecerlo más? Digo, yo creo que va más por el trasfondo simbólico y a veces quizá por el económico, ¿no? Porque si no podías hacer o adquirir fácilmente bienes como plumas, oro o mantas finas y, digamos, depositarlas así en las ofrendas, no creo que fuera tan fácil, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, lo más cercano que tenemos que es Tlatelolco. O sea, Tlatelolco tiene este tipo de depósitos, o sea, son contemporáneos, ¿no? O sea, no sé, eso me llama la atención porque a lo mejor sí vamos a encontrar ofrendas en otros sitios, ¿no? Eso va a ser algo Ujú. como una constante que siempre va a aparecer allí, ¿no? Independientemente de qué tan grande sea el sitio. Pero así tal cual esos, o sea, con estas lajas, ¿no? Que les colocan y que Ujú. forman justo como el rectángulo, ¿no? Lo que nos mostrabas en las imágenes, así tal cual. Sí, sí, sí se han localizado ofrendas. De hecho, hay una tesis que se llama Las ofrendas a Quetzalcóatl, donde analiza diferentes depósitos rituales allí en la estructura R de Tlatelolco. Y entonces tú ahí puedes ver que sí es una práctica, digamos, común, pero yo creo que las del Templo Mayor se caracterizan, o pues, más bien, se hacen únicas porque es el templo o el templo de los templos, ¿no? Que es el centro principal y es donde tiene que ir todos los recursos, ¿no? Porque se me viene a la mente, pues sí, algunas ofrendas que he revisado de Tlatelolco, donde quizás son elementos muy básicos, ¿no? Tienes madera, textiles, carbonizados, materiales óseos, y no son tan ricas, a pesar de que son contemporáneas y están utilizando las mismas formas de deposición. Yo creo todo lo rico, o quizá no se han hallado, ¿no? Quizá también esa es la otra cuestión, o se saquearon, qué sé yo, porque también eso fue una práctica recurrente, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, en otras áreas culturales contemporáneas, pero yo creo que en Templo Mayor se da eso obviamente por ser la capital y donde todos los recursos van digamos, a depositarse ahí, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Tienen localizado en el proyecto Templo Mayor el famoso Cuatepantli? ¿Existe, hay evidencia de su existencia? Porque el Cuatepantli es un edificio mencionado en los textos clásicos como Sagún o Durán, donde se supone que llevan a los dioses cautivos de provincias conquistadas. Pero ahorita que veo, por ejemplo, figurillas mezcala en cajas ofrendadas, ¿no será posible que algunas de estas ofrendas sean deidades capturadas de otras provincias y que están siendo utilizadas a favor del poder? Digo, pensando en una práctica también documentada en este libro de Ichón de los Totonacas de la Sierra, donde menciona que hay deidades protectoras que se colocan en los cercos de piedra a modo Ujú. defensivo, simbólico, religioso, ¿no? Y es una práctica que también está documentada arqueológicamente en Veracruz. ¿Cabría esta posibilidad como hipótesis? Hasta el momento no sea, yo también, justamente por este aspecto de la iconografía y de la religión que me gusta, dije, sería, o sea, maravillosa encontrar este templo y ver la riqueza de figuras, imágenes de dioses, porque pues estaría, no sé, rompería muchos esquemas y quizá daría mucho más datos para comprender un poquito más. Pero en este caso, lo que se ha propuesto, digamos, para estas figuras mezcala, es que no están siendo, o sea, están representando a dioses, pero tienen que ver con un culto específico. eh, Porque por lo general lo que se ha propuesto por parte de Leonardo López es que las ofrendas él las agrupa por diferentes complejos simbólicos, dependiendo de los objetos que están recuperando. Y por lo general hay una gran división de que replica, digamos, la parte norte asociada a Tlaloc y la parte asociada a Huitzilopochtli. Los objetos depositados en las ofrendas tienen que ver mucho con estos dioses. Entonces, lo que nosotros esperábamos encontrar en esta ofrenda que está en la parte de Huitzilopochtli era obviamente tener, pensamos en máscaras de oro que se comentan en las fuentes, ¿no? Que ponían
imágenes del dios, escudos y demás, y no, encontramos todo lo contrario, vimos material todo asociado a Tlaloc. Y entonces digo, ya ha sido trabajado por López Luján y él propone que estas ofrendas, porque solamente se encuentran en la etapa, en la cuarta etapa constructiva, están haciendo alusión al Cerro de los Mantenimientos, ¿no? No están haciendo, o sea, la concepción del Templo Mayor no solamente era dual, sino a veces también era solo uno, y en esta ocasión las ofrendas se estaban consagrando a la idea del templo de los mantenimientos, ¿no? Entonces, por eso están colocando estas ofrendas al contorno de la edificación y con puros elementos acuáticos, porque en las otras tenemos antecedentes la ofrenda 18, 19 y la 97, donde son idénticas a esta ofrenda y todos los materiales son serpientes, cartílagos rostrales de pez sierra, material marino, las propias efigies de, bueno, esculturas antropomorfas de piedra verde, cuentas. Entonces, todo está asociado a un simbolismo muy particular, pero pues no sé, obviamente hay otras propuestas y nos cerramos a tratar de entender de otra manera estos depósitos, ¿no? Y lo que te decía, aunque son similares, cada una tiene sus matices y es lo que queremos saber por qué están siendo depositadas así y que no hay esta variación, ¿no? Eh, Dando continuidad a este comentario que dices, fíjate que bueno, yo mi zona de estudio siempre ha sido Castillo de Teallo, he publicado algunas otras cosas, pero es algo bien interesante asociado con la cuarta etapa constructiva, porque hacia 1486 ocurre un despojo de la población varonil de Castillo de Teallo o Tetzapotitlan, se la llevan a Templo Mayor, construyen esta cuarta etapa constructiva y ahí mismo lo sacrifican. Pues en primer lugar agradecerle al ponente por su ponencia, que la verdad me gustó mucho y me llamó mucho la atención desde que la vi en redes y que he estado pendiente un poco. Mi pregunta va más dirigida a como saber o, bueno, preguntarle acerca de cuáles son los parámetros para determinar que un depósito es ritual. Claro, en este caso creo que es un poquito evidente en cuanto a los antecedentes del sitio, pero en general, como cuáles serían estos parámetros para determinar que un depósito es ritual. Pues eso depende, digamos, de también diferentes posturas teóricas, ¿no? ¿Qué es lo que uno, cuál es la idea que uno trae? Pero en este caso, lo que se ha seguido es que o los lineamientos que tenemos principalmente es la ubicación y la presencia de digamos, en el templo mayor a veces es muy complejo porque los objetos, aunque sean un hacha o bueno, un cuchillo de pedernal, a simple vista quizá te parecería que no tiene ningún sentido que estén colocando objetos. Sin embargo, nos hemos percatado y hemos revisado publicaciones en que los objetos han sido modificados y tienen pintura que no vemos a simple vista, ¿no? Entonces, yo creo que la aproximación a veces es muy difícil saber qué es ritual, qué es litúrgico, ¿no? Porque es la clásica, ¿no? Todo es ritual, todo es ritual, todo es ritual. Y aquí en Templo Mayor, pues que sí todo es ritual, porque todo lo que estamos encontrando y la forma en que están siendo depositados, todo es ritual. Hay una secuencia muy estricta, por decir, en este tipo de las cajas de piedra, hay una secuencia muy estricta en la posición y en las capas de material, porque todas las piezas están viendo hacia un mismo lugar, hacia el poniente. Tenemos la misma distribución, capas de arena, material marino y las 13, ¿no? Porque también la cantidad influye, ¿no? Y eso ha sido abordado por diferentes investigadores, donde la cantidad de objetos y no solamente el tipo influye. Entonces, en este caso mexica y particularmente en esta ofrenda 186 es muy claro, ¿no? Que si están haciendo o es un contexto litúrgico, aunque tiene un trasfondo también político, como comentaba ahorita el doctor Emanuel Márquez, ¿no? Porque la adquisición de estos bienes y personajes que vienen a trabajar acá, obviamente no venían por gusto ni porque ellos querían en esos dioses, ¿no? Tenían obviamente su propia cultura, sus formas digamos, de aprender las cosas, ¿no? Aprenderse, digamos, en el sentido de religión, política, economía, y llegan a otro sitio que es totalmente distinto, digamos, en algunas cuestiones, porque hay un trasfondo muy similar, pero pues es sorprendente, ¿no? De que cómo llegan, y en este caso se discute mucho si las piezas fueron traídas desde Guerrero y depositadas al Templo Mayor,
o si los mexicas están replicando el estilo y están añadiéndoles, digamos, dándoles su propia, digamos, pasadita de gato y haciéndolas pasar por mexicas, ¿no? Es que también se discute eso a nivel tecnológico. Entonces, digamos, de pronto podríamos decir que por lo menos en Templo Mayor, y que es donde yo más he estado trabajando, todo obedece a reglas rituales, ¿no? Litúrgicas. Digo, obviamente hay trasfondos políticos y económicos, pero lo que estamos viendo es ritual. Bien, Antonio, pues agradecerte nuevamente por compartirnos todo este conocimiento que no todos los días tenemos oportunidad de acceder a él. Y bueno, Fanny, no sé si quieres agregar algo Pues más. también agradecerte tu tiempo y bastante interesante la charla, ¿no? Es algo que quizá poco se conoce, ¿no? Fuera, o sea, digo, entre nosotros sí, pero hacia el público general, pues poco se conoce como qué hay detrás del trabajo arqueológico y nos mostraste bastante bien como todo este procedimiento, ¿no? Que se lleva a cabo. Y sí, sí, muy rico y muy, ¿verdad? Y muy importante, ¿no? Porque a veces lo que nosotros como arqueólogos a veces perdemos la capacidad de asombro, ¿no? Dices, ya excavé esto, o ya excavé, y ya se te pierde, entonces, y eso es muy importante, ¿no? Porque eso nos sorprende con los nuevos chicos, porque dices, otra vez un pez sierra, otra vez otra cuenta, otra vez son huesos, y entonces, digamos, esta forma de acercarnos y entender nuevamente toda la secuencia y la importancia de cada una de estas etapas, creo que es importante, ¿no? Aunque es un quehacer diario, a veces ya lo damos por hecho y vamos haciéndolo mecánicamente, ¿no? Ya sin, a veces sin la teoría, solamente la praxis, y eso a veces dificulta mucho, que ay, güey, ¿cómo era esto? Y, ¿y por qué estoy haciendo esto y para qué? ¿No? Pero sí es muy, muy, muy rico y entender otra vez también para mí mismo dar este tipo de charlas.